Entonces, a ver, vamos a continuar con la revisión. ¿Quién me recuerda qué fue el último que estuvimos manejando, que estuvimos trabajando? ¿Quién me recuerda qué fue el último que estuvimos hablando de las clases, no? Sobre lo de las anemias y eso. Exacto, las alteraciones de los hematíes, como se diría en este caso, ¿no? Entonces vamos a culminar de mirar esa parte, ¿sí? Espérense que está un poquitico demorado para que cargue esta. Bueno, sí estuvimos hablando de las alteraciones en este caso, de los hematíes, ¿cierto? Y sucede que en estos casos también, o sea, no solamente podemos mirar esa situación, sino también mirar que la anemia sí es un evento que se presenta y que pues es como de lo más frecuente y a veces como lo más traumático, entre comillas, lo más traumático. Pero en el fondo, pues también cuando se dan eventos que no sean directamente digamos que no sea, en este caso, disminución de los glóbulos rojos, también puede ser problema cuando los glóbulos rojos se incrementan, ¿sí? Y es una situación que pues vamos a mirar sus fenómenos, su relación y qué situaciones podrían estar aquí, pues, involucradas. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, espérense que me pongo de anfitrión. Compartamos este. Bueno, ustedes van comentando si ya se puede ver la pantalla, aunque pues todavía ni yo la alcanzo a mirar, creo que ustedes todavía tampoco. Pero ya parece que va en ese camino, ¿no? Entonces, vamos a ver, por lo menos acá ya apareció, creo que todavía falta un poco para que aparezca donde ustedes, yo creo que ya debe estar apareciendo. Ahí está. Listo, muchas gracias. Entonces, miren, habíamos hablado, lo último que tomábamos y que comentábamos, que decíamos que existe una situación en la que se suelen perder todos los glóbulos rojos, y no solamente glóbulos rojos, sino ya todas las líneas de la sangre, ¿sí? En este caso, Recording in progress. esa situación se llamaría, en este caso, la anemia aplásica, pues porque se dio por una aplasia medular, pero en este caso, pues no solamente afectaría la línea roja, sino puede afectar las otras líneas, ¿no? La línea eritroide, bueno, la eritroide ya es la básica, la que comentábamos, pero también la mieloide y la trombo, sí, las plaquetas, sí, entonces se pueden afectar y ahí sería un colapso bastante complicado en ese sentido. El otro evento que puede suceder a nivel de los glóbulos rojos es esto.
¿sí? Es uno de los eventos que nosotros solemos ver en algunos casos cuando decimos la policitemia. Entonces, puede ser que sea una policitemia relativa, ¿sí? En la que por algunos grados de deshidratación, algunos fenómenos de estrés metabólico, el aspecto como que se está elevando la cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, ese es un evento, pero como les digo, es algo relativo. Pero cuando sabemos que es una situación ya absoluta, en el sentido de que sí realmente se está ocasionando el fenómeno de aumento de los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, podemos empezar a pensar algunas situaciones, alguna alteración que comprometa directamente a las células madres y puede estar acompañado con cierta frecuencia de un compromiso del estirpe mieloide. Cuando se ve una situación en este sentido, ¿sí? Nosotros tendremos que estar muy atentos porque aquí surge una entidad llamada el síndrome mielodisplásico. Este síndrome, ¿a qué le suena? A ver, de acuerdo con como está escrito. A desorden en las líneas celulares. Ujú. En la Sí, producción de ellas, ¿no? Ujú. ¿cierto? El término displásico es una alteración de la maduración, ¿cierto? La displasia, no se está dando de forma adecuada. Y ya cuando le agregamos mielo, estamos hablando de así, de mieloide, y cuando lo recordamos, es que esta línea, la serie mieloide, está comprometiendo la parte blanca, pero también suele involucrar a algunos progenitores de la línea roja. En otras palabras, cuando nosotros decimos células madre, esas células, es la característica que de ellas surgen las tres líneas. Y a veces no es tan fácil decir que se altere una célula madre y las otras líneas, o sea, ninguna, o sea, solo se alteren, si se daña una célula madre, decir, no, se dañó la célula madre, entonces solo se dañan dos líneas, ¿no? Generalmente tiene que dañarse más de una de las líneas, y por eso, si se está dañando esta serie mieloide, también suele involucrar algunas alteraciones o concomitar con alteraciones displásicas, que, por decirlo, este es el fenómeno que está precediendo a un proceso leucémico. Entonces, cuando ustedes escuchen que el paciente tiene un síndrome mielodisplásico, tengo que estar muy atentos porque puede ser que dentro de este proceso se esté enmascarando una leucemia que esté ya en camino en el desarrollo de ese paciente. Pues sí, ya sabemos cuando hablamos de leucemia que estamos hablando de una situación de una lesión o un tumor maligno, ¿no? Otros fenómenos que lo pueden hacer que se incrementen los glóbulos rojos es cuando se hace de forma secundaria. En este caso, por ejemplo, con la eritropoyetina, que pues ya les había comentado, que les ha preguntado dónde se producía todo eso. Bueno, entonces la eritropoyetina tiene la característica que ella se libera, aumenta su producción debido a que ¿qué estimula para que se empiece a producir la eritropoyetina? Muy bien, exactamente. Las bajas de concentraciones de oxígeno empiezan a estimular que se libere la eritropoyetina, ¿sí? Digámosla, ¿por qué digo que adecuada? Porque ella se libera
por un estímulo que está generando inconvenientes, especialmente en pacientes que tengan enfermedades pulmonares. Entonces, paciente que tiene un EPOC, una bronquitis crónica, uno de los eventos que habíamos visto. Y la bronquitis crónica, ¿por qué bajaba la saturación de oxígeno? Porque había exudado inflamatorio en las vías respiratorias, entonces alteraba la ventilación. A ver, ¿quién más me ayuda? ¿Quién más complementa lo que dijo el compañero? Acuérdense que estoy hablando de bronquitis crónica, aunque puede ser que el exudado se dé en un fenómeno que acompaña también de las bronquitis crónicas, que es las infecciones recurrentes. Pero si es solo a nivel bronquial. Recuerden algo que les he dicho en más de una oportunidad, y sea este momento para recordárselos. Cuando usted llegue a ver a su paciente, mejor dicho, el paciente llega a verlo a usted, él puede estar enfermo de cualquier sistema. Y usted tiene que acordarse de todos ellos. Si yo dice, uy, pero ¿por qué no se está preguntando de bronquitis? ¿Por qué no se está preguntando de EPOC si estamos en policitemia, estamos en sangre? Pues este puede ser un evento que nos genere policitemia. Entonces, por eso es que es tan importante que ustedes se tengan que familiarizar con siempre tener a mano todos los conceptos. ¿Qué más podemos decir de la bronquitis crónica con una parte del EPOC? Que puede llevar a un aumento de la eritropoyetina. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque la bronquitis crónica puede producir aumento de la eritropoyetina. ¿Qué pasaba en la bronquitis crónica? Pues ahí hay mucha mucosidad, ¿no? Entonces, Listo, por ahí va la cosa. ¿Qué entonces más? no hay una buena ventilación, no hay un buen... Se Por lo tanto, obstruye pues, el paso de aire. sí, por lo tanto, pues se lleva, pues, o conlleva a la producción de eritropoyetina. Puede llevar a una La hematosis va a estar alterada. Bueno, y acuerden que eso también lo mencionamos cuando hablamos de la... Estábamos hablando del EPOC, todo este proceso del cor pulmonar, todo eso lo mencionábamos. Recuerden que los bronquios producen las secreciones, aumenta el vital inflamatorio y la inflamación induce para que se provoque mayor producción de secreción, hay mayor producción de moco. Ahí es donde reconocemos el índice de Reid. Bueno, ni pregunto porque de pronto le suena medio conocido, pero de pronto no se acuerda. Entonces, y ahí veíamos una mayor cantidad de moco dentro de esa luz, pero a la vez también esa respuesta inflamatoria inducía la liberación de leucotrienos que terminaban generando algo de broncoconstricción y al final el bronquio reduce su luz y cuando el bronquio lo hace, pues se convierte en una válvula que permite la entrada de aire, pero no permite la salida de aire. Y si uno dice, no, pues toma aire, sí, tomó aire, pero como el que tenía que botarlo no lo ha hecho, está ahí atrapado, entonces cada vez ese aire que digamos con oxígeno llegó allí, es aprovechado el poquito de oxígeno, pero
finalmente empieza a acumular grandes cantidades de CO2, el paciente haciendo un tórax grandote, con una saturación de oxígeno bastante baja, y por eso la presión de oxígeno, como lo hemos comentado, pues le va a suceder, va a reducirse tanto que terminará haciendo que en el riñón se estimule la producción de eritropoyetina. En este momento decimos que es adecuada, ¿por qué? Porque es una respuesta normal frente a un daño, a una alteración. Entonces él produce porque acá está mal, por eso es adecuado, está respondiendo como un reflejo, ¿sí? Cuando decimos que es inadecuada, ahí sí nos referimos a que hay algo que está haciendo que se produzca mucha más eritropoyetina sin que exista ningún estímulo. Y en este caso estamos hablando de los tumores productores de eritropoyetina. Bueno, no es que sean la cantidad de tumores, todos los tumores frecuentes, pero en el caso de que lo exista, pues lógicamente va a producir mayor o va a estimular la mayor producción de glóbulos rojos y por lo tanto se va a generar estas policitemias, ¿sí? Entonces, como también empezarlo a tener en cuenta por ese lado y pues también a manejarlo, ¿no? Hablemos un poquito de los trastornos de tipo hemorrágicos, haciendo relación a la tercera línea, a una de las líneas, mejor dicho, de la médula ósea, ¿no? A nivel de sangre. Entonces, estos trastornos hemorrágicos, tenemos que recordar un poquito, pues, lógicamente, los fenómenos de que la hemorragia, la diátesis, se refiriendo, bueno, hemorragia ya hablábamos en el semestre anterior, que era un evento en el cual la sangre empieza a ocupar el lugar equivocado, o sea, el que fuera del vaso sanguíneos, entonces es hemorragia. El fenómeno de diátesis, haciendo relación a una situación también hemorrágica, es un fenómeno que se asocia a ese proceso de salida de sangre desde el espacio intravascular, el cual se podía generar ya sea por fragilidad de los vasos, o sea que los vasos se pueden romper, aunque hay que recordar que los vasos, pues ya yendo hacia los vasos capilares, pues en el fondo pues son vasos sensibles, son vasos frágiles, ¿sí? Lo importante de que todo el sistema a nivel de sangre esté funcionando en forma adecuada es que cuando ellos se rompen, ¿sí? Por esa fragilidad que les comento, las plaquetas pues son el primer parte, son esa hemostasia primaria que va a lograr reducir o hacer un tapón plaquetario y que la mayor parte de veces es suficiente para controlar esos pequeños traumas que suelen dañar unos que otros vasos y nos impiden entonces que tengamos tantos sangraditos allí, que aunque no son gigantes, pero que podían ser hasta cierto punto cada vez más visibles y el paciente siempre mostraría ese tipo de evento. Pero las plaquetas se activan y hemostasia primaria y se encarga de controlar todo ello. Si la situación se vuelve más avanzada, allí las plaquetas son las que hicieron la hemostasia primaria, pero el sistema de coagulación hace la hemostasia secundaria. En ese sentido, tener en cuenta que, o recordar que las plaquetas, insisto, hemostasia primaria, y cuando ellas ya no logran controlar esto, vienen a ser apoyadas por el sistema de la coagulación, ¿sí? Aquí lo mencionan como alteración de la coagulación y de pronto pues igual trastorno o alteración plaquetaria y fragilidad, haciendo relación que ya sea uno de estos o todos unidos, terminarían generando procesos de diátesis de hemorragia. Entonces son los que tenemos en cuenta allí. Para lograr hacer un estudio más profundo y un estudio adecuado de esta situación, uno dice podemos utilizar o realizar algunas pruebas de laboratorio, ¿sí?
Entonces, en estas pruebas de laboratorio, vamos a mencionar el tiempo de sangría. ¿En qué consiste el tiempo de sangría? O digamos, ¿qué valor? Esta es la misma prueba que se hace de sedimentación o no es la misma. Digamos, ¿qué valora el tiempo de sangría? La función, Función, la funcionalidad de las plaquetas ¿cuánto tarda en hacer el tapón, ¿no? formarse el tapón? Por eso, entonces, es lo mismo que la sedimentación, sí, ¿no? Sí. ¿Tiempo de sedimentación es lo mismo que tiempo de sangría? Es que en un momento, no directamente la sedimentación, sino acá es cuando se forma ese tapón plaquetario. ¿Sí? Esto es lo que están mirando, es una forma, incluso a veces puede ser un poquito traumática, que hacen varias lesiones y van mirando hasta qué punto logran encontrar que se esté generando ese tapón, verdaderamente ese tapón. Porque muchas veces, y yo quiero aquí dejar en claro lo siguiente, ¿sí? Muchas veces cuando uno dice, ¿el paciente cómo está de plaquetas? Entonces dicen, no, el paciente tiene 300.000 de plaquetas. Y de pronto ustedes dicen, no, está bien de plaquetas, uy, súper, sean 250, 300 y están 300, no, está súper de plaquetas. Pero se nos está olvidando que las plaquetas tienen una función. Y aunque estén en el número adecuado, si no están funcionando, de nada nos sirve. Es como yo les decía, el ejemplo que puede ser que lo recuerden cuando les comenté en algún momento, les decía, yo puedo decir, tengo 11 jugadores de un equipo de fútbol y 11 jugadores del otro equipo de fútbol. Y uno dice, y les pregunto, ¿y quién va a ganar? Pues todo el mundo dice, no, pues no sabemos quién juega mejor, cuál de los 12. Sí, porque están 11 contra 11. Pero les digo, pero uno del equipo de estos equipos de fútbol está constituido por 11 jugadores que son bebés. O por otro. O puede ser, están constituidos por 11 jugadores que están en silla de ruedas o en muletas. Allí la cosa cambia, ¿cierto? Sabemos que la cantidad no es solamente lo que debemos de medir. Sí, la cantidad es un factor importante, sí, pero también debemos de saber qué tan funcionales se encuentran. La única forma, por ahora que tenemos de medir eso, es a través de este tiempo de sangría, que yo creo que mucha gente hasta hace un tiempo ni lo conocía ni lo manejaba, pero en la actualidad se está manejando un poquito más, no porque se esté dando un daño en las plaquetas, un daño, pues, no sé si poderlo decir patológico, ¿sí? Porque lo que sucede es que, como las plaquetas son las que inician todo el proceso de la coagulación y hasta la formación del trombo, entonces los tratamientos actuales están buscando cómo reducir la activación de las plaquetas, que ellas no estén tan activas para iniciar todo el proceso de la coagulación. Entonces, por eso es que a nuestros pacientes, a muchos de ellos, ¿sí?, les están suministrando ácido acetilsalicílico. Y ya sabemos qué es lo que hace, todo el fenómeno que él hace, ¿sí? Y lo que se está olvidando es que como muchos de estos pacientes, entre ellos los hipertensos, se les está suministrando esto, he tenido algunos casos de pacientes hipertensos, han sufrido caídas, porque pues lógicamente ellos también están expuestos, pueden sufrir un trauma, ¿sí? Dicen, no, sufrió una caída, pero no se lesionó la piel, no se rompió el hueso, no tuvo fractura, pero la lesión en tejidos blandos y la falta de agregación plaquetaria por el consumo del ácido acetilsalicílico puede generar hemorragias que realmente se vuelven considerables hasta que se logra hacer un tapón plaquetario y bueno, y de ahí
lograr controlar toda esa zona afectada. Pero puede ser que se dé algunas hemorragias, hematomas bastante prominentes. Entonces, es un punto importante de tener en cuenta el tiempo de sangría cuando lo hablamos especialmente en el panorama o como se dice aquí en el escenario de lo que tiene que ver de de la respuesta de la formación de ese tapón y los sangrados que se pueden ocasionar frente a la acción del ácido acetilsalicílico. Aquí nos menciona otro evento, y este lo mencionaste también hace un rato, el recuento plaquetario. Les decía también, sí, es importante saber cuántas plaquetas hay, pero ojalá todas estén funcionando bien. Si yo sé cuántas plaquetas están y sé cómo están funcionando, créanme que le van a dar un buen panorama de qué es lo que está sucediendo a nivel de este sistema. Ya los otros, ya sea ¿cómo se llama? TP, ¿qué quiere decir? Tiempo de... Protrombina. De protrombina. Y Factor 3, factor tisular. Tromboplastina. tromboplastina. Ajá. Y ya los factores de coagulación propiamente, aunque aquí ya estos se van analizando dentro de estos, ¿no? Bueno, entonces, estas pruebas en conjunto nos evalúan todo este sistema de coagulación en donde, pues, aunque en estos de acá, si los de aquí hacia acá no está involucrada directamente la plaqueta, porque pues la plaqueta ya tuvo su papel en estos dos de acá, pues siempre tendremos que, ya para el fenómeno total de generar un trombo, de generar una reducción de sangrado, una recuperación, pues siempre tengo que tener en cuenta que fuera de estos de aquí, tienen que los factores de coagulación estar participando. Entonces, por eso es que no los podemos desvincular, los tenemos que estar comentando conjuntamente. Frente a la fragilidad vascular, aquí mencionamos algunos conceptos, porque está muy pequeñito, voy a agrandar esto. Entonces, menciona, bueno, que se puede ver con frecuentemente, los encontramos, pero que no tienen una gravedad, pues, notoria, ¿no? Se presentan petequias y púrpuras. ¿Recuerdan qué era eso desde el punto de vista semiológico? ¿A qué enfermedad o qué? ¿Qué es esto? Presencia de pequeños Maculares. hematomas sobre la Sí, piel. hematomas. Máculas, pues. Máculas. Máculas No, vasculares. máculas no. Ese de trombo, Son pequeños ese de hematomas. Eso se llama trombocitopenia. mácula. Sí, es una mancha, pero ya no podemos colocar el apellido vascular, porque recuerden, No, la si es mácula es de la vascular, piel. sí, la mácula, y eso se puede ver en la piel, estas lesiones, ¿sí? Petequias y púrpuras se pueden ver y muchas realmente lesiones, ¿sí? Se voy a mostrarles porque a veces algunos de estos conceptos sí me gusta que los complementemos con algunas imágenes que Bueno, nos ayuden. Espérense. Espérense que eso está aquí. Por ejemplo, ¿verdad?
Y yo creo que en ese concepto, quiero recordarles algo. ¿Cómo hago yo para diferenciar? Y eso es una clínica que ya la respuesta que me dio el compañero me hace pues recordarles una situación en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, si un paciente presenta unas petequias, ¿sí? Aquí hay unas imágenes de petequias que podemos mostrarlas, ¿sí? Podría ser una lesión, es algo así, en donde usted puede decir, bueno, listo, ahí están las petequias, ¿sí? A veces parecen como si fueran picaduras, pero en el fondo corresponden a una situación, miremosla aquí, miren cómo se podían ver en ese sentido, ¿no? Vamos a decir así. Entonces, mire esa lesión. Espérense, creo que mejor. No, ya cargo. Mire esta lesión. ¿Sí? Como decía el compañero, sí podemos considerar que son máculas. ¿Sí? Pero son producto de la extravasación de sangre que queda aquí. Por decirlo, son unas mini hemorragias. Aquí creo que mirar los vellos que están aquí nos da más o menos una relación de qué tan grandes son, ¿no? Porque aquí no tenemos una medida allí. Entonces, cuando uno ve una situación de esa, ¿sí? Nos da la forma o la, ¿qué se puede decir? O la impresión, o sea, nos tiene que hacer ya empezar a hacer pensar que lo que está sucediendo es una alteración a nivel de plaquetas, tiende a ser ese como uno de los primeros eventos, ¿sí? Entonces decimos, listo, aquí, ¿por qué de plaquetas? Porque ellas son las que se encargan, y quiero reafirmarlo por esto, ellas son las que se encargan de controlar los procesos de daño, pues de esa fragilidad normal que tienen los vasos, se rompen y las plaquetas se encargan de controlar y por eso no llegan a formar esto, ¿sí? Entonces es una situación muy, muy, ¿qué se puede decir? Muy temprana o muy fácil de conocer, ¿no? O sea, en este sentido. Lo que sí comentaba ahora el compañero, y de pronto es algo que a veces se nos puede presentar, y que sí quiero también ilustrarlo, son algunas lesiones tipo lesiones vasculares. A veces unas lesiones de estas son muy pequeñas, ¿sí? Que puede que nosotros las confundamos con procesos hemorrágicos, ¿sí? Por ejemplo, voy a tomar una imagen de esta de aquí, ¿sí? Aunque directamente usted diría, no, pues ya como que no se parece mucho. Pero pueda que a simple, así, rapidez, puede que no se nos, o sea, puede que se nos confunda, ¿no? Entonces uno dice, en una imagen como la que ustedes están viendo allí, y si yo la coloco al lado o un paciente que presente una imagen como esta, que voy a colocar en esta diapositiva, miren lo que sucede. Miren estas lesiones, ¿sí? Uno dice, bueno, está levantada, ¿sí? Eso pues nos da cierto indicio. Pero imaginémonos que no esté tan levantada, que esté un poquito plana como estas de acá. Uno podría decir, no, pues se parece a estas de acá, ¿sí? Si uno trata, pues de pronto de ver una más rojiza, pues de pronto dice, listo, como que se parecen. Y ante esa duda, este es un hemangioma capilar,
O sea, una lesión de proliferación de vasos que está creciendo hacia el nivel de la piel y por la gran cantidad de vasos da ese color rojizo. Esta lesión es producto de una extravasación de glóbulos rojos que incluso, pues no voy a buscar más imágenes, pero hay lesiones que son incluso también se ven tan rojizas como estas. Y uno dice, ¿y clínicamente cómo haría para diferenciarla si es un proceso, si es una hemorragia o si está formada por vasos? Alguna vez les comenté cómo hacerlo. ¿Alguien se acuerda? Presionando era Vitropresión. Vitropresión. Muy bien, ¿sí? Haciéndole presión. La hemorragia con la presión no va a variar. Sigue siendo hemorragia, no va a tener cambios, pues nada sustanciales. En cambio, al hacerle presión una estructura conformada por vasos, inmediatamente se va a liberar de la sangre y cuando usted quite el dedo, va a quedar casi el color de la piel blanca. Entonces, allí nos podría ayudar como para salir un poco de la duda que decimos acá. Las petequias son procesos hemorrágicos producidos por la lesión de los vasos, ¿sí? Que no se relacionan directamente o no se podrían relacionar con un proceso de proliferación vascular de otros orígenes, ¿sí? En este caso habla que hay la normalidad de las plaquetas en todo sentido, ¿sí? No solamente en números, sino en función. Igualmente el tiempo de coagulación. Los tiempos de coagulación tenemos que también tenerles en cuenta aquí, aunque como ustedes se dan cuenta, los mencionan como normales, en especial el último, haciendo, ¿por qué lo quiero especificar así? Están normales las plaquetas, tiempos de coagulación, pero los vasos están lesionándose mucho. Entonces, ellos controlan, pero cuando supera la capacidad de reacción de los sistemas que tenemos en nuestras plaquetas, pues a pesar de que ellas estén en forma normal, pues podríamos ver que se logre generar este tipo de lesiones, ¿sí? O sea, se desequilibre tanta lesión y tengamos esto, ¿no? Ya sea por infecciones, por reacciones a medicamentos, hipersensibilidad, o debilidad de las paredes, en este caso de colágeno, que era el escorbuto, Lesión en las mucosas por Eso es cuando hay deficiencia de calcio y se le caen los dientes. Vitamina C. vitamina C, deficiencia de vitamina C. ¿sí? Porque eso ayuda a formar colágeno y el colágeno, bueno, todos los tejidos de Sí, 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 reparación, es vitamina C. ¿sí? Sí, entonces ya, el sostén perivascular. Algunas púrpuras, como la púrpura de Enoch Lane, que está relacionada con una reacción de hipersensibilidad en los vasos, también se manifiesta de esta manera con una mayor fragilidad vascular. La trombocitopenia, mirándolo así como ya como baja de las plaquetas, ¿sí? Igualmente nos va a dar un patrón como que a veces se queda un poquito complicado definirlo si sea, o sea, a veces uno diría, no, ¿están funcionando bien las plaquetas o están bajitas? Pues en los dos eventos va a generar hemorragia petequial. Si las plaquetas están bien, pero no están funcionando, es como si no estuvieran, ¿sí? O sea, como si estuvieran bajas, ¿sí? O si de entrada ya están bajas, pero están funcionando bien, pero son poquitas, igual también va a generar eso. Entonces, siempre que tengamos ese tipo de hemorragias petequiales, tenemos que hacer el análisis de cómo están las plaquetas. Si las plaquetas le salieron dentro de este rango, pues estamos pues, de una manera más tranquilos, ¿sí? Listo, si está ahí. Pero dice, pero tiene petequias, entonces evalúe la función plaquetaria. Sí, ya números no se preocupe. Algunas causas que se pueden generar en el caso de que las plaquetas se puedan afectar
ya sea baja producción, o sea, corte su vida, o las secuestren. ¿Quién podría hacer ese secuestro? El vaso. Exactamente, principalmente el vaso, ¿no? Cuando hacen en los casos de esplenomegalia, ¿no? O si no se baja porque se diluye, o las infecciones por VIH también se ha visto que pueden producir ese tipo de alteraciones. Aquí hay algunas alteraciones ya relacionadas con la función plaquetaria. Ya, si son congénitos, se ha visto algunos daños pues, en la baja adhesión, la baja agregación, o en una alteración en la secreción de ellas, porque ellas tienen unos gránulos que secretan y bueno, van a intervenir en su función a nivel de lo que es la respuesta a nivel de la coagulación, pero también podrían intervenir o estarían involucrados en los procesos de la respuesta a nivel inflamatorio, ¿no? Si ya son algunos trastornos o situaciones que afecten la función plaquetaria, pero que en este caso que sean adquiridos, ya serían por algunos eventos como la ingesta del ácido acetilsalicílico que hemos comentado, por también este tipo de evento, la hiperazoemia, que lo veíamos en qué entidad. Aumento de creatinina del búho. Ajá, entonces lo he comentado, entonces eso tenía que ver con esa situación. Entonces, recordemos también esto, que dice, por tomar un ejemplo, ¿no? Y créame que, pues, la idea es tratar de que ustedes, ¿sí? De pronto, pues, no he logrado hacer la de una manera como más me hubiese gustado, es colocar situaciones clínicas, ¿sí? En las que el paciente nos muestre lo que está sucediendo. O sea, me digan, no, al paciente le está pasando esto, esto, ¿usted qué opina? ¿Sí? ¿Cuál será el efecto? ¿Qué será lo que está sucediendo? Aún así, recuerden que en el libro que les había hablado y que creo que lo alcanzamos a compartir de Robbins, hay algunas situaciones clínicas que son interesantes revisando, ¿no? Por ejemplo, miren, la hiperazoemia, la ingesta de ácido acetilsalicílico. Si el paciente no tiene, o sea, no consume esto, no tiene problemas de ninguno de estos de acá, usted lo encuentra con edema a nivel de generalizado, a nivel de párpados, ¿sí? Pensemos que algo está pasando a nivel de riñón y esta sea la causa de que el paciente esté generando un cuadro como el que estamos describiendo, ¿sí? De ese tipo de clínica, de esas petequias y todas estas alteraciones que hemos mencionado. Aquí cuando se da porque se afectan o que comprometen factores, ¿sí? Ya son un poquito más amplias, porque mire, habla de equimosis y hematomas. ¿Se acuerdan de eso? Las diferencias entre equimosis y hematomas. Obvio. O mejor dicho, ¿qué sería lo más, qué es lo que llama la atención de ellos? El hematoma no es el edema y la equimosis, simplemente no es la coloración. Miren que aquí les voy a mostrar algunas hematomas y equimosis que se pueden ver. Que
Miren, por ejemplo, una lesión como la que les voy a compartir aquí, ¿no? Una lesión como la que está aquí. Nos estamos dando cuenta que esto es a nivel de brazo, ¿no? Y pues no necesitamos casi mucha medida para saber las dimensiones que tiene. Entonces ya estamos notando que las características de estas lesiones son mucho más amplias, de mayor compromiso a nivel de lo que tiene que ver con la extensión con los diámetros, ¿no? Es algo que lo vamos a tener aquí muy claro, es mucho mayor. ¿Listo? Sí. Y también recordar que a lo largo del tiempo pues van a haber algunos cambios. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta que si uno analiza este evento, por lo que ustedes conocen, casi en términos generales, ¿no? Ya cuando ustedes vean medicina legal van a tener que conocer un poquito más de esto. ¿Sí? Se les enseñan muchos más detalles de esto. Pero uno dice, más o menos cuánto tiempo lleva esto. ¿Cuánto le pondrían? 2 días. ¿Algún otro? Poco más. Varios días. Una semana, sí. Sí, yo creo que más o menos alrededor de una semana, sí, o por ahí unos 4 días más o menos. Sí, si yo digo, no puedo decir que esto, por decir que esto fue por un trauma y que esto se dio ayer o esta mañana. ¿Por qué? No, está como hinchado, inflamado. Tendría que haber acompañamiento de inflamación y el otro, Y más rojo. y más rojo, Más rojo. Más pronunciado. Sí, 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 más rojo. Y cuando uno dice ya esto, con el tiempo ustedes saben que van a haber macrófagos, va a haber hemosiderina, va a ser, y el color empieza a volverse más verde, hasta amarillento y hasta que al final desaparece. ¿Sí? Entonces, en estos casos, cuando vemos una situación, por eso dice, aquí las petequias, cuando se están afectando los factores de coagulación, las petequias ya son raras. Tiene que ser una situación mucho más grande en la que las plaquetas no pudieron controlar y hacen que el proceso, la situación lleve a equimosis, hematomas, ¿sí? Lesiones como las que se acaba de mostrar. O de pronto hemorragias a nivel, pues, de mucho más tiempo prolongadas, en donde se puede ver cierta frecuencia en tracto gastrointestinal, que es uno de los que más ayuda a perder sangre, tracto genitourinario, a veces no es tan fácil lograrlo ver, a veces hay unas hematurías que se pueden estar generando, y algunas en las articulaciones. ¿Por qué en las articulaciones? Porque, sí, así no mentira. No sé, en eso siempre se afectan las articulaciones, ¿o no? Sí, recuerden que las articulaciones y especialmente las de las rodillas que reciben tanta presión son sitios donde se están generando lesiones. Y ya sea si faltan plaquetas y más si faltan los factores de coagulación, se van a generar hemorragias, hemartrosis que serían bastante evidentes. Entonces son sitios donde podemos encontrar eso. Podrían ser ya por déficit de algunas alteraciones, déficit adquiridos, la baja de vitamina K, hepatopatías por la producción de los factores, o un evento ya un poco más complejo como la coagulación intravascular diseminada, que serían en algunas situaciones lo que acompaña, por ejemplo, en los estados de shock séptico. Y en algunas situaciones tipo
Las hemofilias con la enfermedad de von Willebrand, que también son algunos efectos sobre algunos de los factores de coagulación. ¿Sí? Entonces tenemos esa sería, pues, esto fue como las enfermedades de los hematíes, y yo creo que no podemos dejarle solo a los hematíes. Yo también hay que decir que al final terminamos hablando de plaquetas, ¿no? Y las plaquetas, aunque no es muy extenso, pero los hematíes tienen el papel más predominante en esta presentación y en lo que hemos hablado, pero las plaquetas no las podemos dejar por fuera porque su papel es importante, ¿no? Entonces, por eso, pero sí, en la extensión de nuestra revisión, pues es más enfático en lo que sucede a nivel de estos elementos, los hematíes y luego las plaquetas como último elemento analizado y revisado. Entonces, con esto hemos visto una parte de lo que sucede en este caso, que sucede en la sangre. Vamos a empezar a mirar lo que sucede en los leucocitos. Entonces, busco porque yo lo estoy acá. Parece que lo busco mal. Como yo creo que recuerdan un poco, pues algo les había comentado respecto a las enfermedades a nivel de los leucocitos. Son bastante amplias. Igual se podían catalogar dentro de las lesiones que los aumentan o los disminuyen. Considerando que existen ese tipo de situación, veamos un poco qué sucede aquí frente a esta parte de los leucocitos. Confirmo si. Pensé que no me quiere abrir la presentación, pero les voy dando algunas pautas al respecto, ¿no?
Bueno, mientras como ahí dice que está, que PowerPoint sufrió un cierre y está haciendo una recuperación. Entonces, mientras sale de ese proceso, les comento algo respecto a los leucocitos. Cuando se da una afección de ellos, igualmente tendremos que tratar de ver o que se esté dando un fenómeno de disminución, ¿sí? De los leucocitos, o que podría irse al otro lado, un aumento de ellos, como serían las situaciones de leucemia, de linfomas. En ese grupo de lesiones de leucemias y linfomas, algo que es llamativo y que de entrada deberíamos de empezar a tener un comportamiento adecuado al respecto, es lo siguiente. Sucede que las leucemias, ¿sí? Igualmente también los linfomas, pero en especial las primeras, tienen la característica que generan una proliferación de células. Viéndolo desde el punto de vista de la función de las células que estamos hablando, que son los leucocitos, pues podríamos pensar un evento como el siguiente. Diría, no, pues pensemos en un evento como que si hay más leucocitos, diría, no, pues hay más leucocitos, hay más respuesta frente a una agresión, frente a una infección. Sí, esa podría ser una apreciación que de entrada tendría cierta validez, pero ya analizándola, se también nos da una situación que es la que va a suceder, que es errada, ¿sí? ¿Sí me están escuchando? Sí, 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 gracias. Es que lo que pasa es que aquí se cerró la presentación y me dice que se detenió, se ha detenido y esta información la trae Zoom porque pensé que también se había desconectado Zoom. Pero bueno, listo. Entonces, no hay problema. Entonces, mire, la situación es esta, que a pesar de que los leucocitos pueden estar aumentados, no nos sirven en ese sentido como una como un ejemplo, como una apreciación para decir si ellos van a ser, si están en buen estado, si que especialmente lo que uno busca, si se, porque hay tantos leucocitos, pero el paciente se encuentra en un estado de falta de defensas. Esto se debe a que los leucocitos, al estar aumentados, terminan, son en estados inmaduros. Si ustedes recuerdan, dentro de las características que teníamos de los leucocitos, era que ellos son, eh, bueno, de los leucocitos y las lesiones tumorales, especialmente cuando hablamos de lesiones tumorales, es que sus células son inmaduras, son células que no están funcionando bien y por eso, a pesar de que estén aumentados, podemos ver ese tipo de evento, ¿no? Bueno, entonces, ya que se abrió la presentación, tomémosla de guía para que así no tengamos, no se nos vayan a repetir cosas y podamos de pronto entenderla un poco mejor. Entonces, vengan, se las comparto.
Bueno, aquí quiero comentarles algo y necesito que sean ustedes quienes lo puedan definir. ¿Sí? Es lo siguiente. Sucede que la anterior presentación que acabamos de terminar, es que porque se cerró y quedó, igualmente la podemos abrir acá. A ver, lo que pasa es que la presentación de las enfermedades de sangre, hematíes y plaquetas, son 35 diapositivas. Y las enfermedades de los leucocitos, linfomas y leucemias, son 88 diapositivas. Una pregunta como para que, y eso, ¿y eso para qué? Es lo siguiente, y ya depende de ustedes. ¿Hacemos evaluación por separado de esos dos temas o al mismo tiempo? Punto. Hacer evaluación de esto, ¿sí? Mañana, ok. Pues no sé, ustedes, pues, es que por eso les digo, ustedes mismos. Vale, pues cierto. Sí. Porque sí van a hacer menos preguntas, lógicamente. Si las hacemos separadas, van a hacer menos preguntas para no estar. No, junto. Y o las hacemos juntas. ¿Sí? Punto de una vez. Juntas. Parado. Ya le votamos. Y vemos. A ver, pues vamos a la votación entonces, para que de una vez tengamos una claridad al respecto. Espérense que los tengo que estar viendo para ver la votación. Ujú. Bueno, entonces, votación porque se haga juntos. Levanten la mano. Bueno, la votación porque se haga separado. A ver, porque se haga separado. En ese sentido, miren, porque se haga juntos, habían 14. Porque se hagan separados, 8. Y ahí habían 38 personas. O sea, los demás se supone que están en blanco.
o sea, que se acogen a la mayoría. Entonces se va a hacer junta. ¿Listo? Entonces van a ser juntos los dos temas. ¿Sí? O sea, entonces, yo se los digo porque, sí, porque es que realmente, si miren algunas cosas de lo que sucede cuando hablamos de estas afecciones, ¿no? El comentario y la propuesta es motivada por esto, porque cuando uno habla de estas afecciones, las neoplasias asociadas a de las células, o sea, de los linfocitos o de las leucemias, empezamos a mirar algunas clasificaciones. Aquí nada más para adelantarles un poco, aquí hay algunas clasificaciones que son bastante extensas, ¿sí? Y ojalá fuera la única, hay varias clasificaciones y que las vamos a clasificar, perdón la redundancia, desde el principio vamos a empezar a mirar eso. Bueno, después de conocer eso, que era como una pauta que quería tener allí, vamos a mirar lo siguiente, ¿sí? Entonces, enfermedades de los leucocitos, en ese sentido, vamos a, en este caso, por ejemplo, si estamos viendo la presentación, ¿no? Sí. Miren que aquí, ¿qué dice el título de ese cuadro? Leucocitosis. Causas. ¿Cierto? Las causas de la leucocitosis. Cuando nosotros hablamos de eso, hacemos referencia a que generalmente lo que más vamos a encontrar es aumento de ellos. ¿Sí? La tendencia mayor que encontramos es esa, aunque al final hablaremos de la disminución, pero es como el grupo grande de estos fenómenos. Leucocitosis, nosotros tenemos que enfocarla, y aquí se las había traído como una copia directamente del libro, sí, algunas están así como para ver la extensión de muchos o de la forma como se describen en el mismo, ¿no? Pero las analizaremos dentro de la revisión que vamos haciendo. Entonces dice, las causas de leucocitosis, una leucocitosis por neutrofilia, aquí nos muestra quiénes son los eventos que más lo generan, las infecciones bacterianas agudas, ocasionadas por microorganismos de tipo piógenos, algunas inflamaciones estériles, por ejemplo, cuando hay grandes áreas de necrosis, en el caso de quemaduras o de pronto en un evento como el infarto al miocardio. Entonces, estos eventos pueden generar que el paciente presente una leucocitosis con neutrofilia. Si nos vamos a otra célula, que también, pues, lógicamente por leucocitos, pero con eosinofilia, aquí yo creo que no es tan complejo, porque de esto ya habíamos hablado en alguna oportunidad. Se ve, en este caso, en procesos alérgicos, fiebre, dermatopatías, ¿sí? Pénfigo, dermatitis herpetiforme, alergia, parásitos, que también es un evento que suele llevar a ese tipo de situación, ¿sí? Reacciones a algunos medicamentos, también, ¿sí? Y algunas situaciones de tipo ya más neoplásicas o malignas, como la enfermedad de Hodgkin, ya hablaremos de ella, pero es un tipo de linfoma, o algunos linfomas del grupo no Hodgkin, que es una de las clasificaciones más grandes que existe. Otros tipos de afecciones que pueden llevar a las colagenosis, vasculitis, enfermedades aterotrombóticas,
pero lo pueden hacer de forma transitoria, no tan persistente. Si es por el lado de los basófilos, que es una célula que realmente es poco frecuente, por lo tanto también esta situación no es tan frecuente, es rara. Pero interesante reconocerla o poderla evidenciar, porque es un trastorno mieloproliferativo. Estos trastornos mieloproliferativos, trastorno mieloproliferativo. Hay una lesión a nivel de la médula con mayor compromiso, lógicamente, la serie mieloide, la cual está haciendo un proceso proliferativo y la mayor parte de esos procesos proliferativos se enfocan hacia los procesos leucémicos, o los leucemia mieloide crónica. Otro tipo de entidad o de leucocitosis podría ser la de los monocitos. Aunque esto lo están asociando a infecciones crónicas, endocarditis, rickettsiosis, paludismo. Bueno, el paludismo sería lo interesante de tenerlo en cuenta porque en nuestro medio es algo frecuente. Algunas colagenosis, este tampoco es que sea tan raro. El lupus tiene cierta frecuencia. Y miren esta que ya la hemos trabajado anteriormente, la colitis ulcerosa, con una entidad de tipo intestinal. O sea, son leucocitosis que realmente de entrada no son verdaderamente situaciones tumorales, que se pueden asociar algunas o podían ser una forma de acompañar o de presentarse y orientarnos a que tendríamos que hacer un análisis de todo el paciente para poder llegar a ese diagnóstico. Por el lado de decir, de alguna manera, decir que son benignas. Pero ya yéndonos al análisis, perdón, de las verdaderas lesiones tumorales, aquí sí vamos a hablar de las leucemias y los linfomas. ¿Sí? Entonces, algunos conceptos generales interesantes para mantenerlos. Primero, tenemos algunas neoplasias de los precursores de las células B. Miren cómo lo comenta, como precursores de las células B. O sea, en otras palabras, nos está haciendo énfasis en neoplasias de las células inmaduras. Las células B, la línea B, no ha logrado su mayor desarrollo y está en ese estado de inmadurez. ¿Sí? Las neoplasias de las células B periféricas. ¿A qué se refiere con que sean periféricas? Que han logrado salir de la maduración de los sitios de los tejidos y están circulando periféricas y las considera como células de tipo maduras. Otro nos habla de que pueden ser células de los linfocitos T, inmaduras, y el último dice células de periféricas y las células NK, pero en este caso las toma como ya en un grado de mayor desarrollo, como mencionamos, como maduras. Entonces ya tenemos como una orientación de cómo se va a empezar a trabajar con estas células. Unas que corresponden a las que están todavía no han salido, todavía están formándose, otras ya están saliendo, ya están viajando, ya están haciendo sus funciones. Y en eso las colocan, sean B, T, ¿sí? Y hacia las últimas se está incluyendo también a las citolíticas o las de tipo NK.
Entonces veamos esta situación en este panorama. Cuando se hizo la clasificación de las lesiones la clasificación especialmente de las neoplasias, como ustedes ven ahí, neoplasias desde el punto de vista linfoide, hace relación a ese digámoslo, a ese grupo que hizo la clasificación, ¿sí? Entonces, esos son los grupos que se encargaron de hacer la evaluación y que miren lo que dice arriba. El título nos dice, ¿y sus equivalentes en? ¿Equivalentes en qué? ¿Equivalentes en cuál? En la Working Formulation. ¿Alguien sabe de esa, qué es la Working Formulation? De pronto la hayan encontrado en algún sitio. No. No. ¿No es bueno? Pues vamos a mirar que la Working Formulation es una de las clasificaciones iniciales que se tiene a nivel de, especialmente de patología. Cuando los señores que hicieron esta clasificación, la de la Real, es esa, ¿sí? Es una de las clasificaciones que se hizo a nivel mundial. Hay la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, hay de los americanos, hay la clasificación de los europeos. Entonces, este tipo de situaciones ha hecho que realmente a veces el consenso no es tan claro. Ellos quieren, cada uno, como dice, yo quiero tener mi propia clasificación y quiero empezarlos a manejar de acuerdo a mi clasificación. Pero la idea no es que todos empiecen a chocar. Se ha tratado de hacer consensos y uno de los más grandes es este, el de la Real, ¿sí? En el cual nos habla de esa situación, o sea, de cómo se clasifica. Pero el momento que estaba tratando de ubicar, a veces, es que la parte de clasificación, de la parte hematológica de linfomas, es una clasificación muy, pero muy dinámica. ¿A qué me refiero? Que está haciendo cambios en forma bastante continua, ¿sí? Hace poco ya me estaban ofreciendo que ya salió la 10ª edición de Robbins. Estamos en la 9ª, la que nos voy manejando. Ya se está publicando que está la 10ª edición. Lo que uno en estos casos quiere manejar de las que son como más ediciones más recientes, es en especial algunas de las temáticas que están haciendo muchos cambios, ¿sí? Y por eso quiero mirar, aquí, tener un momentito para mirar lo que estamos viendo, porque esa clasificación que ustedes ven allí no había tenido muchos cambios. Solamente quería confirmar si la que nos muestra nuestro texto de la 9ª edición, que es el que pues hemos estado manejando, ¿sí? Tiene algunos cambios especiales o realmente de pronto en la 10ª edición a veces no tiene accesos a todos ellos, ¿sí? Entonces, en esa clasificación pues las podemos encontrar pues diferencias o si no, si se están manteniendo las mismas. Pues en este momento estoy haciendo una revisión rápida, nada más,
de las dos, tomando en cuenta las clasificaciones que nos refieren. Aunque la que tenemos allí está un poco más resumida, pero es que si ustedes analizan, estamos hablando de los linfomas, ¿no? Neoplasia de células linfoides. Entonces, miren que nos hemos ido solamente, en este caso, a hablar de ese grupo. Pero todavía nos falta hablar un poco y cuando lleguemos a leucemias vamos a encontrar otra clasificación también. Bueno. Entonces, yo sé que cuando ustedes observan la clasificación que está allí, y cuando analizamos esta parte, dice listo, vamos a tratar de manejarla esta clasificación como un poquito más sencilla, porque ya parece que la está volviendo un poco más compleja. Mi idea no es enredarlos en esto, mi idea nada más es mostrarles lo amplio que es y de pronto darle pautas para que ustedes sepan cómo poder, en este caso, representar estos equivalentes. ¿Por qué esta representación? Porque esta es, como les dije, una de las formas como se maneja más por el lado de la patología. Esta es un poquito más clínica, ¿sí? Que es lo que vemos. ¿Por qué ellos quieren un énfasis en la parte clínica? Porque quieren saber cómo tratar a estos pacientes. ¿Sí? Dicen, no, este linfoma es linfoblástico y responde a este tratamiento, a esta quimioterapia, este otro no. Entonces son cosas que desde el punto de vista terapéutico son fundamentales y por eso ellos han hecho muchas investigaciones tratando de adecuarlas pues a los hallazgos que han estudiado. En cambio, esta es un poquito más hacia la parte morfológica. Entonces, pero dejo de antesala esta clasificación y ya nos vamos a poner a hablar de cada uno de estos eventos. ¿Sí? A toda esta vamos a tratar de manejar. Aquí recordar lo que vimos en la diapositiva anterior. ¿Sí? Miren que se habla de las precursoras B, las precursoras T, las B periféricas y las T periféricas. Es como los grupos grandes de la clasificación. ¿Sí? Ya que hay unas subdivisiones que ya comentaremos los más relevantes al respecto. Miren que dentro de la evolución de ellos tenemos esta situación, este concepto. Es algo que nosotros, desde el estudio de la parte de patología y cuando se empezó a descubrir los diferentes marcadores de inmunohistoquímica y también los conceptos desde el punto de vista genético, se logró identificar las fases de maduración de las células. En este caso se dice, esta es una célula, como ustedes lo leen aquí, una célula madre linfoide. Esta célula, ¿sí?, tiene la característica que puede diferenciarse hacia el lado de los linfocitos B o hacia el lado de los linfocitos T. De acuerdo a cómo se esté dando esa diferenciación para cada uno de ellos, va a expresar algunos de estos receptores, ¿sí?, algunas de estas moléculas en su citoplasma, en su célula, las cuales se le han hecho los debidos anticuerpos para poderlas reconocer. Entonces, aquí dicen, esta célula, ¿sí?, mantiene el TDT, que es una de estas moléculas a nivel del núcleo, mantiene positiva acá, aquí también está positiva, o sea, es un marcador que persiste mucho tiempo. Uno dice, bueno, ¿y de qué me sirve saber que ese marcador está allí?
Porque cuando usted, o cuando le reportemos, o cuando se diga que el marcador que está presente es TDT, este marcador le está diciendo que la célula está en un estado, mire, si estamos hablando de las células B, estaría en un estado pre-B. O de pronto en el grupo de los timocitos ordinarios, ¿sí? Que sería una de las formas de maduración de las células a nivel de linfocitos T, ¿sí? De pronto aquí no nos queda, dicen, no, pues esta célula, no sé si esté en este grupo, en los ordinarios o en los precoces, o en los pre-B, o en el precursor del pre-B precoz. No sé en cuál está. Pero cuando hacemos esa revisión, ¿sí? Nos toca utilizar muchos más marcadores. Por ejemplo, si usted dice, yo quiero saber si está en un estado de maduración más anterior, entonces tiene que ser TD positivo, pero también positivo para DR, CD19, CD34. Entonces, el más inmaduro de todos sería este, o de pronto este, ¿sí? Que tenga estos. O sea, este ya, mejor dicho, el más inmaduro sería este y le sigue este. Después dice, ya maduró un poco más. Entonces miren que ya conserva estos de acá arriba, ya empezó a presentar este CD10. Si nos vamos al estado breve, pues ya serían otros más. Ya no está el 10, o sea, están todos estos, pero a estos de aquí se le agregó un CD20. Entonces se empiezan a eso. Y si ya está en el estado de célula B madura, entonces encontramos que el 20, el 21, 19, el 10 desapareció, 10 ya no está. Y el TDT que acá teníamos, ese sí desaparece en los estados maduros, ¿sí? Y la célula verdaderamente, la célula plasmática que se llama uno de ellos. Si nos vamos al lado de los linfocitos T, encontramos algo, digamos, algo parecido, ¿sí? En el sentido de que van a haber marcadores que se presentan en esta etapa, ¿sí? Marcadores que se presentan en la etapa más adelante y posteriormente ya los marcadores de la etapa breve, como esta. Aquí, miren, los pre-B, los timocitos teorinarios, y miren que los marcadores que tenemos acá, que son de inmunohistoquímica, ya son diferentes a estos. Y ya en un estado ya más maduro, ¿sí? Miren los marcadores que presenta. CD3, CD2, CD8. Y este de acá, como ustedes también lo miran, ¿sí? CD3, CD2, CD4. Entonces, o sea, este análisis que se vuelve un poco complejo, pero créanme que ustedes ahorita lo miran, puede ser que digan no, está como medio enredado y les entiendo esa parte. Cuando ustedes revisen la parte de hematología, esto les va a parecer sencillo, ¿sí? La parte de hematología profundiza mucho en cómo se dan estas diferenciaciones y estas clasificaciones. Mi objetivo no es tanto decir, bueno, me tienen que tener todo esto totalmente aprendido. Ojalá pues se pueda llegar por lo menos a una apropiación de un buen porcentaje de esos conceptos. Casi un 80% de estos conceptos en ese sentido los logremos. ¿Sí? Bueno, pronto está un 50%. Pero sí tener claro que los estados inmaduros presentan algunas
características. Y esas características de los estados inmaduros se pueden reconocer por técnicas de inmunohistoquímica para poder catalogar en qué etapa de esa inmadurez se encuentra la lesión tumoral. Y esto nos va a ayudar a definir qué tipo de manejo o tratamiento se le va a realizar al paciente. ¿Sí? Entonces, como ya cerrando un poco esta diapositiva, es como el concepto que más necesitamos en ese sentido. Entonces, ya con eso vamos a hablar de las lesiones de tipo neoplásicas, aunque aquí pues las vuelve a mencionar, pero sí, las lesiones involucradas en el sistema inmune pueden sufrir, dando lugar a leucemias, linfomas y mielomas, ¿sí? Aunque si nosotros nos vamos a los grupos, dice, pues no, aquí nos está haciendo referencia, las leucemias mayoritariamente son precursores de leucocitos transformados que pueden recircular. Los linfomas son tumores de las células linfoides que forman una masa tumoral sólida y no son recirculantes. Estos sí son recirculantes. Y los mielomas, a pesar de que están dentro del grupo de los, también son linfocitos B, pues en este caso los han tratado de dar una apreciación un poco más separada, pero de todos modos pertenecen al grupo de las células linfoides tipo B, ¿no? Entonces, este término lo he dejado con el fin de recordar que hay algunos que cuando decimos linfoma todavía no se acuerdan que estamos hablando de cáncer, ¿sí? O sea, no hay una versión que uno diga, no, es que hay linfomas, es que los linfomas, hay linfomas benignos, nunca habrá linfomas benignos, todos son malignos, ¿sí? Pero como la nomenclatura de terminación OMA para unos todavía no se les ha quedado que esta nomenclatura es una excepción, porque estos son malignos. ¿Listo? Entonces, aquí, si queremos resaltar eso, lo podemos hacer más o menos así. No quiere decir que lo que hay en Nobel no sea de valor, no, sino que es una forma nada más para que en el fondo recordemos que son malignos. Entonces, son derivadas de los del tejido linfoides y se pueden originar, especialmente hace referencia a estos tipos de células, de linfocitos, ¿sí? Linfocitos B, linfocitos T, histocitos, macrófagos, serían los grupos más representativos a los cuales va a hacer referencia a este estudio. Entonces, ya con eso, avancemos un poquito en la clasificación de ellos. ¿Sí? Miren que esta clasificación empieza de alguna forma un poquito sencilla. Cuando decimos, existen dos tipos de linfomas, los linfomas Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. ¿Sí? Esta clasificación a veces es algo que se podría decir, especialmente cuando hablo de los Hodgkin, aunque ya lo vamos a hacer más adelante, pero es mencionarles una característica interesante de los linfomas Hodgkin. Cuando uno dice el paciente tiene un adenocarcinoma en estómago, pensemos una situación de estas, paciente con adenocarcinoma en estómago, ¿cuál es la célula que se vuelve tumoral? ¿Qué tipo de célula? Un adenocarcinoma gástrico, por decirlo, por tomar tipo difuso. ¿Cuál es la célula que se está volviendo tumoral? Vamos a mirar voluntario, ya que los veo como con tantas ganas de participar. Eso mejor.
Sí, porque a veces solamente hay uno, nomás que a los demás no sé qué pasará. A ver, Juan Molina. ¿Qué me dice Juan Molina? ¿Sí está Juan Molina? En el chat le está escribiendo. A ver, lo tengo cerrado el chat. A ver, veamos qué nos dice. Mm, Bueno, no hay que coger el micrófono, pero sí puede escribir. ¿Qué células son las que forman el cáncer gástrico, el adenocarcinoma gástrico? Primero, ¿qué tejido está siendo tumoral? ¿Cuál de los 4 tejidos básicos? Las glándulas del estómago. Listo. Sí. Entonces, las células que se alteran, exactamente, es un tejido epitelial, las células del estómago. Entonces, cuando uno ve un tejido de estos tumoral, como un cáncer gástrico, un adenocarcinoma gástrico, como dice el compañero, la célula que más se ve el daño y que más abunda allí sería la que él nos dice, ¿no? O sea, las células de ese tejido epitelial glandular alterado, eso es lo que se ve como células anormales y son las que proliferan y yo las veo y le doy ese nombre. ¿Por qué quise hacer ese comentario y hacer que nuestro compañero nos colabore? Es por lo siguiente. Lo vamos a ver más adelante, pero pues quiero que tengamos claro es esto. Cuando hablamos de linfomas Hodgkin, linfomas no Hodgkin, ¿sí? Ese primero, el linfoma Hodgkin, tiene la característica, que aunque va a sonar redundante, que él tiene células llamadas células de red de Stenberg, o sea que son las células del linfoma Hodgkin. Pero lo más llamativo es que esas células son las que menos numerosas del tumor. Las más numerosas son otro tipo de células, pero estas células son tan importantes y por eso le dicen el nombre de Hodgkin. Sí, son las células de red de Stenberg que cuando entonces uno dice, bueno, entonces tiene que ser un linfoma que no tenga la característica que acabé de mencionar. No va a tener estas células, ¿sí? Estas células van a estar ausentes, las células que acabé de mencionar, ¿sí? Si gustan, les voy a escribir como aquí, entre paréntesis. Bueno, las células de red Stenberg. Bueno, creo que ahí, si hay algún error en eso, pues ya les vamos a corregir. Entonces, esas son las células que quería como recordarlas y que las tengamos como de referencia por esa característica tan especial, ¿no? Entonces, estas células, las células de red de Stenberg son las que forman parte de estos linfomas, ¿no?
Los linfomas no Hodgkin, pues son los que no tienen esto y entonces son los que vamos a empezar a clasificar. ¿Sí? Sí. Linfomas no Hodgkin, entonces están acá. Linfomas no Hodgkin. Aquí vamos a ver una serie de alteraciones y vamos a tratar de resumir un poco todo lo que la clasificación que les mostré hace un rato nos expresa, en donde se dice cómo se desarrolla, hacia dónde va cada lado, y al final, pues, nos va a dar pautas desde el punto de vista terapéuticas, incluso desde el punto de vista de clínicas, en la forma de los tratamientos que se les está dando. Pero tampoco vamos a dejar por fuera el aspecto de tipo morfológico y citológico que presentan las células de acuerdo a los diferentes tipos de tumores o a los diferentes tipos de linfomas no Hodgkin que se están en este caso desarrollando, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a dejar allí como para que vayan revisando un poco esta temática, o por lo menos lo que acabamos de revisar, la anterior, ¿sí? Porque ya mañana terminaremos de revisar esto. Como les decía, es un poco denso, pero si vamos como si quien dice, bien de la mano, mirando cómo va cada uno de ellos, cómo se va clasificando, créanme que por lo menos vamos a tener una visión de cómo conocer un poco estos linfomas. El objetivo es que también me conozcan cuáles son los Hodgkin, cuáles son los no Hodgkin, cuál es la forma de presentarse ellos de forma más frecuente. Hay algunos que realmente su capacidad de infiltración, de avance es tan compleja que muchas veces no nos dan un pronóstico no muy esperanzador en los pacientes. Otros, lo contrario. Otros son casi, se puede decir, de tratamiento curativo. Lo que uno se basa entonces en el aspecto morfológico y en algunos cambios e incluso en algunos marcadores como los que les mostré por acá que estén presentando para poder dar ciertos tratamientos a estos pacientes que están desarrollando, en este caso, este proceso, esta enfermedad en ellos, ¿no? Entonces, aquí por ahora vamos a dejarlo allí y ya mañana vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. ¿Listo? Bueno, Listo. Bueno, entonces, les voy a pasar de una vez la presentación, ¿sí? Ahorita la voy a pasar a PDF y se las voy a pasar para que también vayan, espero pues, es lo ideal, pero pues alguno, por lo menos que la vayan dándole una revisadita, porque pues es una guía para que usted también sepa cómo vamos haciendo la clasificación. ¿Listo? Entonces de una vez se las voy a pasar ahí a su compañero y él se va a encargar también de que ustedes puedan acceder a ella. ¿Listo? Y bueno, solamente me les dicen a los que no Hasta vinieron, que luego. estén pilas. Bueno, que pilas los 11 que no vinieron. A ustedes no, a los 11 que no vinieron. ¿Sí? Entonces,